capítulo 16, verso 1. Como dije anteriormente, el título de esta predicación es Aprendiendo a confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los procesos que vivimos y enfrentamos en nuestra vida. Primera de Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 1, vamos a estar hablando de la vida de David, ¿verdad? Y viendo cómo a través de los procesos, Dios permite los procesos en nuestra vida para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nosotros. Muchas veces el cristiano se desanima, se desespera, se adelanta a los procesos y muchas veces ahí es donde vienen los tropiezos y las situaciones, ¿verdad? Dios tiene un propósito con nosotros, Dios tiene un anhelo, tiene un sueño para cada uno de nosotros, para usarnos conforme a su voluntad y a su propósito, pero hay un proceso que hay que atravesar. Hay quien piensa que llega y se para a predicar de un día para otro, y realmente no es así. Vemos que hay un proceso en la vida de la persona para llegar a servir al Señor. Desde que nos convertimos hasta que llegamos a ministrar, a servir al Señor, hay un proceso en nuestra vida. Procesos que en algunos se adelanta conforme al propósito de Dios. Y la palabra de Dios dice en Juan 15, dice la palabra, dice Jesús diciendo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué dice la palabra? Lo corta y lo echa fuera. Pero el que da fruto, dice la palabra que el Señor lo limpia para que dé más fruto. Entonces esto habla de proceso. Esto habla de un proceso, ¿verdad? El árbol comenzó a dar fruto, pero a lo mejor no dio todos los frutos que Dios quería que diera. Esto es igual que el campesino. Cuando el campesino planta un árbol, los primeros años no da la misma cosecha que cuando ya el árbol es más maduro, ¿verdad? Cuando ya el árbol es más frondoso, más maduro, tiene más ramas, tiene más raíces, el tronco es más fuerte. Y esto es lo mismo en la vida del ser humano. Hay procesos de Dios. Ahora, David fue un hombre que entendió los procesos, que vivió los procesos, con sus virtudes, con sus defectos, ¿verdad? Pero entendió los procesos de Dios en su vida. Por eso es importante que nosotros podamos como cristianos aprender a descansar, a confiar en Dios en medio de los procesos y vivirlos. Y hoy vamos a ver los procesos que vivió David. Yo sé que contamos a lo mejor quizás con un poco tiempo, pero vamos a intentar de ver cómo Dios obró en este muchacho de una manera tremenda y él aceptó cada proceso en su vida. David vivió procesos muy duros. Aún desde pequeño, David vivió procesos en su familia dolorosos. Fíjese aquí en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1, dice la palabra: dijo Jehová a Samuel. Samuel era el profeta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová,
Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Vamos a pararnos ahí por unos minutos. Dios le dijo a Samuel, que era el profeta: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Los que conocen la historia saben que Dios desechó a Saúl como rey. Y Dios le dijo a Samuel: de la familia de Isaí en Belén, yo me he provisto un rey. ¡Qué tremendo! Una familia que quizás no representaba nada en esa sociedad. Dios dijo esta expresión: de esa casa yo me he provisto un rey. Pero si nosotros leemos la historia, los que la han leído ya varias veces, nos damos cuenta que cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, se santificó Isaí, santificó a sus hijos, pero David no estaba en la cena. David fue un muchacho que desde pequeño experimentó rechazo, experimentó que nadie le tenía en cuenta, experimentó que la gente no le quería. Su propia familia no le invitó a esa cena tan importante. Notemos en esta historia que dice la Biblia que los ancianos, digamos los representantes, los líderes de esa ciudad, cuando salieron a recibir a Samuel, salieron con miedo. Samuel era alguien muy importante en esa sociedad. Tengamos en cuenta que Samuel, antes de que Saúl fuera rey, Samuel era profeta y era el rey. Saúl fue el primer rey y fue ungido por Samuel. Los ancianos, que eran personas importantes en el pueblo, salieron a recibirle con temor. Es pacífica tu visita. Ellos tenían mucho respeto. Entonces, llegar una persona así a tu casa, a su casa, a la mía, es como que llegue alguien tan importante para ustedes del gobierno, o alguien importante de la ciudad, a lo mejor los líderes más importantes de la ciudad, o a lo mejor alguien que para usted es una persona muy importante, o en la sociedad donde usted vive, que venga a visitarle, por ejemplo, el alcalde de la ciudad a su casa. Imagínense que era tan importante la cena, pero sin embargo a David nadie lo había invitado. Pero qué bueno que aun cuando nadie nos toma en cuenta, aun cuando ni nuestra propia familia piensa que de ahí va a sacar algo bueno, qué bueno que Dios se había provisto un rey de allí, de donde nadie piensa. Por eso dice la Biblia: de lo vil y menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. La había menospreciado en medio de su casa. Pero fíjense que este profeta era un hombre que se dejaba guiar por Dios, y Dios le dijo: vete a la casa de Isaí y yo te diré a quién debes ungir. Cuando él comenzó a ver a los hijos de Isaí, él pensó que era como cuando escogió a Saúl, ¿verdad? Saúl era alto, fuerte, ¿verdad? Él pensó que Dios iba a escoger lo mismo. Pero sin embargo, después de haber visto todos y cada uno de aquellos hijos que estaban en la mesa, Dios nunca le reveló que era ninguno de ellos. Y Samuel le dice a Isaí: ¿hay algún otro hijo tuyo aquí? ¿Verdad? Le dice: ¿hay algún otro hijo tuyo? ¿Tú tienes algún otro hijo? Él le dice: sí, yo tengo otro hijo que está allá cuidando las ovejas.
Usted sabe lo que le dijo el profeta, le dijo: hasta que ese hijo no venga, no nos vamos a sentar a comer, porque ese es el que Dios escogió por rey. Y dice la Biblia que cuando entró David, lo vamos a buscar aquí para que veamos las características de David. En el verso 11 dice: ¿son todos estos tus hijos? De primera de Samuel, perdón, 16, 11. de primera de Samuel 16, correcto, 11, dice: envió pues, en el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era como era, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, es importante que nosotros podamos entender, cuando él vino, Dios le dijo: este es. Tengamos en cuenta que era un muchachito rubio, dice la palabra hermoso de ojo, pudiéramos decir delgadito, pequeñito. Según los estudiosos bíblicos, David tendría en esa época alrededor de 15 años. Y esto es lo que quiero que veamos en esta noche. David tenía 15 años de edad. Con 15 años es ungido como rey. Ahora, vamos a ver la historia y nos vamos a dar cuenta cuántos años pasaron hasta que realmente David fue rey. Y esta es una realidad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos una responsabilidad que Dios nos quiere dar. Tenemos algo que Dios nos ha mostrado que quiere hacer con nosotros. Pero pasan años hasta que esto realmente se cumpla. Y pasaron muchos años hasta que realmente David se convirtió en rey de Israel. Lo primero que sucedió fue que dice la Escritura que un espíritu atormentaba al rey Saúl. Y este espíritu atormentaba al rey Saúl, y sus soldados, su gente de confianza, le dijeron: busque un músico que toque el arpa, y cuando él toque el arpa, entonces este espíritu se va. Y qué coincidencia que trajeron a David. David entró en el palacio como músico. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué estaba llamado David? ¿A ser qué? Rey. Pero sin embargo, entró a palacio como músico. Entró a palacio tocando el arpa. ¿Verdad? Y nos damos cuenta en primera de Samuel, versículo 14, primera de Samuel 16, 14. verso 14, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén,
que sabe tocar y es valiente, por eso quería ver el versículo, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a tu hijo David, a David tu hijo, que está con las ovejas. Ahora, David, ¿qué cosa era lo que estaba haciendo cuando le envió el rey a buscar? ¿Con quién estaba? Pastoreando las ovejas. Una persona que estaba llamado a ser rey. ¿Dónde estaba? Pastoreando las ovejas. Entonces, muchas veces como cristianos, muchas veces como hijos de Dios, Dios nos revela sus planes. Dios nos revela sus deseos, sus propósitos con nosotros. Y nosotros nos desesperamos. Por ejemplo, si nos hubieran ungido y nos hubieran dicho: usted va a ser un tremendo predicador. Eso no lo dicen un día y al día siguiente usted ya quiere coger el micrófono. Gloria a Dios. Pero hay que entender que hay que prepararse, que hay un proceso de parte de Dios. Un proceso donde Dios nos quiere hacer crecer, madurar, donde Dios quiere mostrarnos cosas para que después pueda salir de nuestro corazón expresiones como la que dijo David en el Salmo 23. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David comienza en el palacio a tocar el arpa. Pero vemos que también viene ¿qué? La lucha de David ¿con quién? Con Goliat. Cuando David lucha con Goliat, David venció a Goliat. ¿David era soldado? ¿Estaba preparado para la guerra? Pero sin embargo, David pudo vencer ¿a quién? A Goliat. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y este es el requisito importante en nuestra vida, más importante, para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Dios esté con nosotros. Cuando el rey escuchó la expresión que dijo el pueblo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, él entendió, como rey que era, desechado ya en ese momento por Dios, que su sucesor era David. A partir de ese momento, el rey Saúl le hizo la guerra a David. Lo persiguió para querer matar. David tuvo que huir de su presencia. Y quiero que notemos que David era su yerno, porque muchas veces no logramos entenderlo. Cuando él ofrece quién quiere pelear con Goliat, él dice que aquel que venza a Goliat, él le va a dar la mano de su hija. Por lo que entendemos que David se casó con su hija. Era su yerno. Y él persiguió a su propio yerno para quitarle la vida. Porque él entendió que había un propósito de Dios con David. Y él entró celo en su corazón. Por eso cuando estamos en la iglesia y vemos que a veces queremos servir a Dios, o estamos en cualquier lugar y Dios nos quiere levantar, puedes tener también en cuenta de que siempre alguien se va a levantar con celo a perseguirte, dentro o fuera, perseguir tu vida para que no se cumpla tu llamado. Por eso es importante también dentro del proceso aprender a vivir en sujeción y en el temor de Dios. La Biblia nos muestra que Saúl persiguió a David muchísimo, pero hubo un momento en una cueva donde estaba escondido David con sus hombres, y dice la Biblia que entró Saúl y se escondió en aquella cueva a dormir, a descansar. Pero cuando estaba durmiendo, los hombres de David le dijeron a David: mira quién está durmiendo aquí, aquel que persigue tu vida. Y ellos le dijeron: Dios
lo entregó en tu mano. No siempre tenemos que aprender en nuestra vida, aún en medio de los procesos, a depender de la dirección de Dios. David se acercó a Saúl y dice la Biblia que cortó un pedazo de su manto. Esto se encuentra en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 24. Dice 1 Samuel capítulo 24 verso 4. Dice la palabra del Señor: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, mire lo que dice la Escritura: se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Miremos una cosa tan importante como esta. Dios ya había desechado a Saúl hacía ya mucho tiempo. Estaba totalmente desechado. Pero todavía Dios no lo había quitado del trono. David estaba siendo perseguido por él, y David, los hombres le dicen: esto es lo que Dios te había dicho, que iba a entregar a tu enemigo en tu mano. Al parecer había una palabra de parte de Dios para David, de que Dios iba a entregar en manos de David a sus enemigos. Porque los criados, las personas que estaban con él, le dijeron esto. Pero notemos que cuando él llega donde está Saúl, y él va a cortar, y corta un pedazo de su manto, dice la palabra: se turbó su corazón. Porque él entendió en ese momento que si él atentaba contra la vida de Saúl, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y a veces Dios nos revela, nos habla, nos dice: quiero usarte en la iglesia, quiero ponerte en algún lugar a servir. Pero es importante que entiendas que hay un tiempo para todo. Que hay un tiempo donde Dios te va a levantar y nadie puede quitarte tu lugar. Porque Dios lo hace. Pero hay que saber esperar el tiempo. Por ejemplo, nosotros, si nos desesperamos en el tiempo, por eso digo que David fue un hombre entendido, que tuvo una capacidad de Dios para esto. Él supo, aún en medio de los procesos, supo guardarse para Dios. Sin embargo, vemos la vida de Moisés. Moisés se adelantó al proceso. ¿Y cuántos años pasó en el desierto? 40 años. Hasta que su carácter tuvo que ser transformado por el Señor. Su carácter tuvo que ser tocado por Dios, y que Dios pudiera decir de Moisés: este es el hombre más manso de la tierra. Entonces nos damos cuenta que hay un proceso en la vida de todo hijo de Dios. José, por ejemplo, José, ¿cuál era el deseo de Dios? Que José fuera señor de Egipto. Pero vemos a un José que entra a Egipto. ¿Cómo entró? Como esclavo. Entró como esclavo trabajando en la casa de Potifar. Después de la esclavitud que tenía en la casa de Potifar, ¿a dónde fue a parar José? A la cárcel. Y después que salió de la cárcel, interpretó el sueño de Faraón, y entonces Dios le puso en el lugar donde Dios había diseñado para José. Pero pasaron muchos años por el medio.
Ahora, en medio de estos años que Dios nos quiere usar, no debemos ignorar que Dios en este tiempo también quiere que seamos un instrumento en sus manos. Cuando David salió huyendo, dice la palabra que a él se juntaron personas que no eran las personas idóneas para formar un ejército, ¿verdad? Y yo voy a buscar aquí en la palabra el versículo donde lo dice que David, ¿quiénes fueron los que se juntaron con David? Se juntaron aquellos que eran, en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3. Amén. No, perdón, no es ese versículo. Bueno, la Biblia nos dice, yo lo encuentro y se lo digo ahora. La Biblia nos muestra que los que se juntaron con David eran aquellas personas que estaban enlutadas, dolidas, eran personas que eran desechadas por la sociedad, eran personas que nadie contaba con ellas, eran personas con las cuales nadie contaba, pero sin embargo estas personas se juntaron con él, y a juntarse con él, David, con el paso de los años, convirtió a estas personas en hombres de guerra, en matadores de gigantes, en hombres que fueron de mucho renombre. Y yo quisiera que pudiéramos buscar en nuestras Biblias el versículo, los versículos donde habla de estos hombres, hombres tan poderosos que eran mencionados en sus tiempos como los valientes de David. Eran alrededor de unos 30 hombres. Y vamos a mencionar el nombre de algunos de ellos. Irán envía embajadores a David. 2 de Samuel capítulo 23 verso 8. Aquí la Biblia nos muestra los nombres de los valientes de David. Esta porción de la Biblia nos muestra que estos hombres en este momento fueron mencionados como personas de renombre, muy valientes. Pero estos mismos fueron los que un día se juntaron con David y no eran absolutamente nada. Entonces ahí vemos el carácter de David como líder, como hombre de Dios, que aún en medio del proceso fue capaz de capacitar a estas personas para que pudieran llegar a ser los hombres que fueron, hombres temidos, hombres de guerra, que eran capaces de hacer huir a miles de personas. Fíjese, dice, estos son los nombres, 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Él solo derrotó a 800 hombres en una guerra. Dice la palabra, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Quiere decir que los hombres de Israel se fueron y este valiente se quedó. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Quiere decir que fueron todos a la guerra?
Cuando llegaron a la guerra, se fueron, lo dejaron y él no retrocedió. Él siguió luchando y ganó la guerra. Y dice que el pueblo solo regresó para recoger el botín de la guerra. Si nosotros leemos el capítulo, dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno de lentejas y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Entonces, dice David, entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Este pozo estaba rodeado por muchísimos soldados. Y dice la Biblia: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. Yo les recomiendo que siga leyendo después en su casa estos versículos de estos hombres valientes. Pero ¿quiénes eran estos hombres antes de ser estos valientes? Eran los desvalidos, los quebrantados de corazón, aquellos que nadie tomaba en cuenta. Pero vemos un David que con 15 años fue ungido como rey. Ahora yo le quiero leer el versículo para que usted se dé cuenta cuántos años pasaron hasta que David realmente se convirtió en rey. Y esto se encuentra en la escritura en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 3. 2 de Samuel, capítulo 5, verso 3. Amén. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Dice la escritura que David fue ungido por Samuel siendo un muchacho muy jovencito. Según los estudiosos bíblicos, dicen que tenía aproximadamente 15 años. ¿Cuántos años pasaron 15. desde que Samuel lo ungió hasta que realmente se convirtió en rey? Los 15. 15 años. ¿Cómo entró al palacio? Como músico. Después ejerció como soldado. Después tuvo que ejercer como fugitivo, huyendo, escondiéndose. Aún David hizo batallas a favor de pueblos donde la gente era capaz de entregarlo, de delatarlo, para que el rey lo cogiera y lo matara. Todo ese proceso vivió este joven. Todo este proceso hasta llegar al palacio.
Por eso en la vida hay que entender que hay procesos de parte de Dios sobre nosotros. Y Dios nos quiere mostrar, quiere forjar en nosotros un carácter. Porque si nosotros comenzamos con el carácter que traemos de jóvenes, impetuosos, pensamos poco, nos ponen una pared. Es bueno también ser joven, ¿no? Tener empuje, tener fortaleza, pero Dios necesita que maduremos, que seamos prudentes. Dios necesitaba un hombre prudente en el palacio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que había entendido que aún en los momentos duros de su vida, aún cuando su vida estaba en peligro, Dios le había guardado. Que aún cuando Dios había puesto a Saúl delante de él, su enemigo, él sabía que Saúl era el ungido de Dios y no podía tocarlo, porque si no, iba a perder la bendición que Dios le había regalado. Y este era un muchacho jovencito, supo vivir cada uno de estos procesos. Por eso el consejo mío en este día es este: vivamos cada uno de los procesos confiando en el Señor, no despegándonos nunca de Dios. Él nunca nos va a fallar, Él no nos va a desamparar en nuestra vida. Él va a cumplir su propósito en ti y en mí, siempre y cuando seamos capaces de esperar en su tiempo, en su voluntad. Pablo fue llamado camino a Damasco. Pablo se cayó del caballo, ¿verdad? Dios le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero nosotros vemos un Saulo que desde que cayó en el caballo hasta que realmente comenzó su ministerio a gentiles, pasaron unos cuantos años. Y Pablo era un hombre bien preparado, era un hombre entendido en la palabra, era fariseo de fariseos, él mismo lo dijo. Pero él necesitaba entender que él tenía que tenerlo todo por basura para poder ganar a Cristo. Y lo más importante en nuestra vida es la relación con Dios. Podemos atravesar muchos procesos. David, por eso leíamos al principio el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero sobre todo me llama mucho la atención este pedacito del Salmo 23, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese que David es capaz de decir: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto significa que en el momento donde David lo perseguía, y muchas veces el enemigo nos persigue, la vida nuestra así, a veces estamos viviendo nuestra vida y decimos: ¿por qué me pasa a mí? Me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello otro más, y me sigue pasando aquello otro. Y uno se pregunta, ¿no? Y dice: Señor, si yo estoy contigo y tú estás conmigo, si tú sigues hablándome, ministrándome, si yo sigo sintiendo tu presencia, ¿por qué vivo esta realidad? Porque Dios quiere forjar tu carácter. Amén. Porque Dios quiere que tú desarrolles un carácter que aún en medio de ese valle tú puedas entender que Dios está contigo. Amén. Y que aún delante de tus enemigos Él va a aderezar una mesa para ti. Por eso la palabra nos muestra que debemos tener cuidado en nuestras vidas y aprender a aceptar los procesos. Este es el mensaje que tenía en este día. Y recuerden, es muy importante aprender a confiar en Dios en medio de los procesos, aún en medio de las circunstancias que podamos atravesar. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.